el gobernador con el dinero que se le dio, ¿se va a remediar la delincuencia? Si quiere una respuesta contundente, don Juan, es no. La solución en materia de seguridad no es riflazos de billetes, sino tiene que ver con complementándola y participando mucho más la estrategia, los niveles de coordinación que se tienen que dar entre los tres niveles de gobierno, el estatal, el municipal y el federal, y sobre todo las labores de inteligencia, cómo ir un paso adelante de la delincuencia organizada, cómo ir atajando esos posibles nichos que pudiera aprovechar el crimen organizado. Le pongo un ejemplo. Vemos nosotros que en estados como Nuevo León, como Tamaulipas, como Chihuahua, como Coahuila, el crimen organizado ha estado reclutando miembros de las pandillas urbanas. Y bueno, si nosotros ya sabemos esto, pues lo que tenemos que hacer es adelantarnos y establecer estrategias que nos permitan acotar el accionar del crimen organizado con las pandillas, hablar con esta gente, hablar con los muchachos, brindarles alternativas distintas a la incursión en el crimen organizado. Es preocupante que a pesar de que sabemos cómo actúa el crimen organizado, hoy me encuentro por ahí alguna nota en alguno de los periódicos locales donde hablan precisamente del reclutamiento de personas, de gente del crimen organizado en las pandillas de Guadalajara, por ejemplo. Raúl López dice, ¿cómo vamos a saber que el dinero que se le da al gobernador realmente se va a gastar en cuestiones de seguridad? En principio es dinero que está etiquetado y que tiene que ver con la aplicación no solamente por vía del Estado, sino también en los municipios, en las policías estatales, en las policías municipales. Segunda, hay un grupo de diputados muy interesados en que estemos verificando hacia dónde y cómo se está aplicando, y se está aplicando conforme a lo establecido. Entonces, hay mecanismos para que no exista ningún desvío. Los rubros están perfectamente bien establecidos en la adquisición de sistemas GPS para la ubicación de las unidades policiales. Estamos hablando de 452 cámaras de vigilancia, obviamente con su sistema de monitoreo y grabación. Estamos hablando también del fortalecimiento de la capacitación, una intervención importante en los reclusorios, en el reclusorio metropolitano, que tiene que ver para el movimiento de 400 reos de alta peligrosidad, separarlos de la población en general. Entonces está, yo creo que razonablemente bien acotado para que el gasto pueda ser vigilado. Diputado, esto de la extinción de dominio, de lo que le retiren, de lo que pierda quien esté en algún delito con la delincuencia organizada, es de cualquier tipo de bien inmueble, ¿no? Cualquier tipo de bien mueble e inmueble, mueble o inmueble, o cualquier tipo de incluso obras recursos, de arte, joyas, todo, recursos económicos, en efectivo, todo. Pero es muy usual como los políticos, algunos, utilizan los prestanombres. Aquí, ¿cómo podría operar o cómo va a operar esto? Bueno, en principio toda propiedad que en donde se cometa un ilícito va a tener que ser sometida a ese procedimiento de extinción de dominio, donde tenga que demostrar cuál es la razón del por qué el dueño original sí ignoraba que se estaba llevando la comisión de un delito en ese predio, en ese rancho, en esa casa. Si dice, bueno, es que yo se la presté a un amigo y no sabía a qué se dedicaba el amigo, bueno, pues obviamente no hay muchas razones de fondo, porque si es tu amigo tienes tiempo de conocerlo, sabes claro, más o menos a lo que se dedica, y obviamente pues no estás en condiciones. Todavía caería más en el tema de la renta, ¿no? Pero incluso para el tema de la renta, Modesto, nosotros establecimos que de manera voluntaria una persona pueda juntar documentos suficientes y que identifiquen a la persona que te renta ese bien inmueble, y lo puedas ir a registrar a la unidad contra el crimen organizado en la Procuraduría del Estado o en el propio registro público de la propiedad. Vaya, registres y digas, aquí está la persona, esta es su copia de su identificación, le solicité una carta de policía, como normalmente lo solicitamos, copia de todos los que van a habitar en la casa que les estoy rentando, se puede pedir
incluso va la copia del cheque con el que pagaron el depósito, etcétera, de tal manera una fianza se estaría, ¿no? ¿Verdad? Bueno, no, No eso ya, haya, pero eso ya tú lo estableces conforme tu contrato comercial que quieras, pero aquí de lo que se trata es de demostrar que tú tienes buena fe, que se lo está rentando tú le estás rentando a Abraham. ¿Crees que es un agente decente? Que es un agente decente y lo demuestras facilitando toda la información a la autoridad correspondiente. Pero si a los 6 meses resulta que es un pillo y que anda... bueno. ¿No estás libre de...? Claro que sí, porque tú estás demostrando ante la autoridad correspondiente que lo hiciste de buena fe. Ahí sí, no puedes ir más allá de lo que tus capacidades tienen, de policía tampoco. Ni meterte de policía, eres un ciudadano como cualquiera, Modesto. Entonces, en esos términos no se trata de alterar la vida comercial de la gente, de lo que se trata solamente es de que tenga providencias o tome providencias suficientes a fin de evitarse un dolor de cabeza. Pero aquí es para hacerse de más recursos la federación o el gobierno del estado quien incauta esos bienes, o realmente para combatirlos. No, ¿verdad? El objetivo es... ¿Por qué no los asusta? No, el objetivo es dinamitar la estructura financiera del crimen organizado. No es hacerse llegar, no es una política recaudatoria. Eso pues, tal pareciera. No, yo creo que si alguien en el gobierno considera que esto es una política recaudatoria, lo está viendo desde un punto de vista totalmente erróneo. Lo fundamental es entender que mientras nosotros vayamos debilitando las posibilidades económicas del crimen organizado, también vamos limitando su movilidad. Si le vamos quitando casas de seguridad, ranchos donde guardan drogas, ranchos donde ponen laboratorios para drogas artificiales, bodegas donde guardan vehículos que utilizan para transferir o transitar durante la noche para cometer ilícitos, transportar armas, pues todo eso, pues de alguna manera u otra van a tener que volver a invertir. ¿En la actualidad se les regresan o qué? No, en la actualidad lo que sucede es que es muy complejo, es muy complejo. Tienes que pasar por unos juicios sumamente largos y al final la extinción de dominio en la figura no existe. Por tanto, no hay una razón por lo cual el Estado se pueda quedar con esos bienes. Antes de que termine la entrevista, nos gustaría que abundaras respecto a ese proyecto de ley que está en discusión sobre castigar a los adulteradores de bebidas. Bueno, yo creo que esto es algo muy importante. Mira, el proyecto se va a someter a discusión del Pleno en primera lectura el próximo jueves. Hoy fue aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales en la cual participo y tiene que ver con la adulteración de productos, con lo que se le llama fraude masivo. Y esto es importante para todos los productos del Estado, en todas sus, no solamente el tequila. Mencioné que la industria tequilera fue una de las que empujó de manera importante esta ley, pero se puede aplicar a cualquier producto jalisciense que tenga una norma claramente establecida, rangos establecidos en alguna norma oficial mexicana o en alguna norma mexicana, donde se pueda determinar si ese producto fue víctima de un fraude masivo o no. Pero yo creo que es una de las leyes de protección de marca, de protección intelectual, de protección al propio consumidor que no se tenía. Yo creo que es uno de los pasos más importantes que se han dado en materia de protección al consumidor en el Estado. O sea, no nada más bebidas, alimentos también. Alimentos también, ropa, calzado. Siempre y cuando tengamos establecida una norma comparativa que te puede decir, este producto fue alterado y fue alterado porque no cumple con la norma oficial mexicana y por tanto es un producto que debe de ser sometido a una sanción. O por otro lado, una marca que sea tuya, que tenga propiedad y que alguien se esté dedicando al relleno de botellas de tequila. La piratería. La piratería. Piratería. Que le llaman. ¿Y qué tipo de sanciones implica aquí? Bueno, obviamente el primero es el congelamiento de la mercancía. Tiene una sanción de carácter penal, tiene una sanción de cárcel y yo creo que es importante. ¿Delito grave? Es delito grave. No alcanza fianza. No alcanza fianza, así es. Está bueno. Sí. Entonces todos los que vemos ahí en Amatitán, en el Tequila, el Arenal, que están vendiendo su pseudo tequilas. El huachicol, por ejemplo. Huachicoleadas. Mira, pues es que yo creo que es importante que veamos en términos de alimentos o de productos de consumo humano la protección a la salud
Y no solamente eso, también a la planta productiva, Gabriel. Yo creo que tenemos que pensar no solamente en generar nuevas fuentes de empleo, sino cómo conservar verdaderamente nuestra planta productiva, nuestra mano de obra, nuestros empleos trabajando. Y por otro lado, también el prestigio de nuestros productos. El tequila no puede ser víctima de la piratería, de la adulteración, porque el efecto no solamente es el hecho del fraude, sino que si genera un problema a nivel internacional porque algún extranjero vino y compró ese vino adulterado, pues imagínate en el problema de imagen que se mete todo un sector, toda una industria, cuántas hectáreas de agave tenemos cultivadas, toda esa afectación es parte de la protección que estamos brindando con esta ley, que bueno, con esta ¿esa tarda más en salir? No, bueno, el jueves sin lugar a dudas estará siendo sometida a la primera lectura y será sometida después del periodo vacacional a la segunda lectura. María